Buenos días, jóvenes. Por favor, vayan marcando su asistencia en la plataforma.
Bien, buenos días de nuevo a todos jóvenes. Ya somos 75 participantes. Buen día, Lice. ¿Cómo les ha ido ayer? ¿Alguien pudo resolver la, la autoevaluación de la segunda unidad? Híjole, todavía. Ok. Es importante, jóvenes, hacer la autoevaluación. ¿De acuerdo? Ayer estaba revisando quiénes están asistiendo y tengo dos participantes, bueno, cuatro que nunca se han conectado a la plataforma. Nunca han accedido. Después todos en algún momento han pasado tiempo. Bueno, y cuatro estudiantes de 100 es un porcentaje bajo. Pero siguen siendo cuatro personas, ¿no? No seamos tan fríos y centrarse solo en los números. Este, para el día de hoy vamos a entrar a ver termología, ¿de acuerdo? Y básicamente el objetivo de, de esta unidad es que ustedes puedan llegar a definir y medir una temperatura, definir y calcular la energía térmica. Bueno, creo que ese objetivo es para otra unidad. Y resolver problemas de dilatación, intercambio de calor, transferencias de calor y cambios de fase. ¿De acuerdo? Cuando ingresen a su plataforma, van a encontrar estos objetivos, van a encontrar la lección. eh, Van a tener acceso al foro si alguien quiere colocar algo o tiene alguna duda que no la hayamos visto en clase o se les ocurrió mientras resolvían. Van a también encontrar este, un área de práctica y un cuestionario. Y bueno, y el cuestionario de la autoevaluación, ¿no? Ese es básicamente lo que va a contener esta unidad 3, termología. Bien. Eh, yo me voy a permitir volver a usar el PDF, me parece más amigable. Se los voy a ir presentando en un momento. ¿Está compartiendo pantalla, Lice, o no? Un momento, venga, voy a, ok, ahora sí. Ok, todos pueden ver. Sí, Lice. Dice. Ok, excelente. Antes de empezar, ¿estamos grabando? Me fijé. Sí. Sí, se está grabando. Listo, gracias. Bien. Esta unidad creo que todos las han visto. Es, lo que vamos a hacer es un review. Y base, como ya lo mencionaba en los objetivos, lo que vamos a, a recordar acá es poder definir qué es una temperatura, qué es calor, que no es lo mismo.
cómo se mide, cómo se transfiere el calor, ¿sí? Hay tres formas de transmisión de calor. ¿Cuál es la transferencia de los estados de la materia, ¿sí? Al recibir ese calor. Y sobre todo, la parte más práctica que vamos a ver es las escalas térmicas, ¿no? En qué sistema básicamente los vamos a usar, la transformación de esas unidades o la transformación de las escalas, ¿de acuerdo? Que eso sí es parte, es la parte más práctica de la unidad y sobre todo es pregunta de examen, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Después vamos a ver lo que es dilatación, cuerpos lineales, superficiales y en volumen, ¿sí? Cómo se mide el calor, cómo se propaga el calor, ¿de acuerdo? Y los cambios de fase. Bien, vamos a empezar definiendo qué es temperatura y calor. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a tener una sensación térmica de diferenciar entre, de diferenciar entre caliente, templado, frío, hielo, ¿sí? Y esas sensaciones térmicas varían de persona a persona, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a diferenciar cuando los cuerpos son calientes, sus partículas están con mayor movimiento, y cuando los cuerpos están fríos, las partículas están estables o paradas, ¿de acuerdo? El mejor ejemplo que podemos ver en este caso, o sea, en cómo se ven las partículas o el movimiento de esas partículas es básicamente apreciando el agua, ¿de acuerdo? Cuando nosotros observamos agua y le agregamos calor, ya sea por flama, ¿sí? Vemos que las partículas están en movimiento hasta que llega a su punto de ebullición, ¿no? Ahí están en su máximo momento de movimiento. Y cuando lo mismo, cuando vamos a apreciar el agua y está en estado sólido por congelación, ¿sí? Cuando su temperatura baja por debajo de cero, o es pues, cero o por debajo, ¿sí? Observamos que esas partículas o las partículas que contienen agua están estables, ¿de acuerdo? Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar sobre, eh, sobre el movimiento de las partículas, ¿de acuerdo? Cuando están con temperatura y sin temperatura. Ahora, esta apreciación puede ser diferente, es diferente según qué materia está recibiendo o está perdiendo calor, ¿de acuerdo? No todos los cuerpos reaccionan igual. Bien, entonces podemos decir que temperatura, estamos acá por si acaso, podemos definir que temperatura es la grandeza física que mide el estado de agitación de sus partículas, ¿sí? En un cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Está claro el concepto? Sí, Sí. Excelente.
Entonces el cambio de calor es una energía térmica comparada entre dos cuerpos o dos sistemas, la cual nos da la temperatura diferente de estos cuerpos. Bien, ahora vamos a ver lo que es el termómetro. El termómetro no es nada más que un instrumento que sirve para determinar la temperatura de un cuerpo. El termómetro más común es el que utiliza el mercurio y consta de un tubo de vidrio graduado, consta de mercurio, sí, que está contenido en la escala térmica, en la escala, ¿de acuerdo? Y esta escala tiene diferentes valores y su punto máximo, ¿de acuerdo? Todos algún momento han apreciado un termómetro. Sí, sí, Han tenido la oportunidad sí, de tener el termómetro de mercurio en sus manos. Sí, Sí, es sí, una pipeta de vidrio sí. sí, graduada. Sí. Bueno, ahora está el termómetro digital, ¿no? Que es básicamente, bueno, no es lo mismo, no utiliza el mismo sistema. Es más, es electrónico, no contiene mercurio, ¿de acuerdo? Pero básicamente es lo mismo. De hecho, es mucho más preciso porque da decimales. En, es- en en el que es de mercurio, ah, es cuestión de apreciación. Pero también puede, depende del ojo que lo ve, si quieren verlo, ¿sí? Pero básicamente el principio de acción es el mismo. Bien, ahora, vamos a ver ahora lo que son las escalas térmicas. Básicamente son cuatro, ¿sí? Las escalas térmicas en las cuales podemos medir temperatura. Y estas son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Ahí está mal escrito, no es Rankine, es Rankine, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente todos se han guiado en lo mismo. Todos han, en su etapa experimental, usaron el mismo método, ¿no? Observar la dilatación del mercurio, ¿sí? A medida que se le agregaba o se le quitaba calor. Básicamente es esa. ¿Por qué hay cuatro escalas? Bueno, porque cada uno quiso fundar su propia escala. Así es simple y sencillo. Bien, vamos a ver ahora lo que es la escala de Celsius o escala centígrado, ¿sí? Se caracteriza por estar dividida en 100 partes y empieza en 0 como punto de fusión y en 100 grados como punto de ebullición. ya, Vamos a ver la escala Fahrenheit, ¿sí? Que está, que usa como símbolo el grados F, ¿sí? Esa bolita o ese cero previo es grados, ¿de acuerdo? Aquí son grados centígrados o grados Fahrenheit, todos tienen ese grados. símbolo, grados Kelvin o absoluta y grados Rankine, ¿de acuerdo? Y la escala Fahrenheit está dividida en 180 partes y empieza con 32 como punto de fusión Y 200. y 212 grados.
Sí, sí. La escala Kelvin o escala absoluta está dividida en 100 partes igual, al igual que el grado centígrado. Solo por experimento y consideraciones teóricas llegaron a determinar que la temperatura más baja es de 273 grados centígrados y que el punto de fusión, bueno, creo que es 273 grados Kelvin. Está mal. Lo que equivale a decir que un grado centígrado es igual a un grado Kelvin. ¿Está entendido? Ok. La escala Rankine igual dividida entre 180 partes y con un punto de fusión de 492 y un punto de ebullición de 672. Ahora, hay dos similitudes entre dos escalas, ¿de acuerdo? Fíjense acá. Sí. Lo que podemos emparejar es que la escala de centígrado y la escala Kelvin, ambas están divididas en 100 partes, ¿de acuerdo? 100 partes, 100 partes. Y la escala Fahrenheit con la escala Rankine está dividida en 380 partes, ¿de Sí. acuerdo? Sí. Bien, esa es pregunta de examen, por si acaso. Bien, entonces, las escalas Fahrenheit y Rankine son consideradas escalas inglesas y las centígrados y Kelvin son medidas métricas. Bien, ahora, lo que sigue, voy a ampliarlo un poco más. Es una conversión de escalas térmicas, ¿sí? O la equivalencia entre las escalas, ¿sí? Que están determinadas por una igualdad. Grados centígrados sobre 100 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Y esto es igual a grados Kelvin menos 273 dividido entre 100. Y eso es igual a grados Rankine menos 492 dividido entre 180. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Hasta el momento vamos bien. Oh, excelente. Ahora, si ustedes se fijan, bueno, aquí estaba mal el texto. Podemos llegar a una forma más simplificada, ¿de acuerdo? De equivalencias entre las escalas, ¿de acuerdo? Y podemos definir como grados Kelvin menos 273 dividido entre 5 y es igual a grados centígrados sobre 5 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 o grados Rankine 492 dividido entre 9. ¿Eso para qué? Para que cuando les toque convertir, y les va a tocar convertir, porque esta también es pregunta examen, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. si se fijan, si se lo anotan, ya van dos cosas o dos preguntas de examen, una teórica y la práctica, ¿de acuerdo? Van a tener que trabajar con estas equivalencias, ¿sí? De memoria lo tienen que saber, ¿de acuerdo? Porque lo que se les va a pedir es llevar, transformar una temperatura, ¿de acuerdo? Sin calculadora. Ok. Entonces tienen que tener la capacidad mental
para hacer ese cálculo y seleccionar la respuesta correcta. Bien. Ok, entonces, esta figura, Hice una pregunta. sí, ¿Por qué grados Kelvin de -273 dividido entre 5 está marcado en azul? O sea, ¿qué referencia es diferente a los demás? es que esa estaba escrita acá y estaba mal, Ah, ya, ya, ya. ¿de acuerdo? Entonces, Ok, está aquí. listo, listo. Igual lo pueden corroborar en cualquier libro de física o si usan Google, buscan la equivalencia entre escalas térmicas y les va a arrojar la misma tabla, ¿de acuerdo? De acuerdo, listo. Ok. El gráfico, ese gráfico de diferentes termómetros, ¿sí? Básicamente lo que les está dando es la misma equivalencia, ¿sí? Pero con un dibujito, ¿de acuerdo? Si se fijan, de hecho, si se lo memorizan, podemos hacer un ejercicio práctico. Si yo les digo, sin usar la tabla, solo mirando el gráfico, yo les digo, eh, convertir 0 grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto sería el resultado? Un grado Kelvin sería 273. 272. 273. Sí, Ah, ahí 73. está. Pero ven, directamente hacen la conversión. Y si yo les digo 212 grados Fahrenheit llevados a grados Rankine, Ay, 672. 422. 672. Exactamente. ¿Se fijan? No necesito calculadora, no necesito ni siquiera un lápiz, nada. ¿De acuerdo? Son 10 puntos adentro. listo, listo. Por eso es importante que vean esa facilidad. Y el examen es así, o son 32 grados Fahrenheit llevados a grados centígrados, si quieren verlo. Centígrados se mantiene en 100, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos grados centígrados son 32 grados Fahrenheit? Un grado centígrado era 132, ¿no? 0 grados centígrados son 32 grados Fahrenheit. Y ¿Cuánto un... dijo? ok. A ver, se los voy a escribir. Determinar perdón, vamos a poner transformar 32 ujú, no, ya, 32 grados Fahrenheit a grados centígrados. Solo mirando el gráfico, solo mirando la imagen. 0 grados.
0 grados. 0 grados. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Esa es pregunta de exámenes, joven. O son 100 grados centígrados o son 0 grados, o son 32 o son 272. Pues 373 o 273. Para especificar, en transformar 32 grados Fahrenheit a grados cen- centí- a centígrados, siempre va a ser cero, ya que solo está diciendo a grado, no está diciendo a 1 grado. No especifica bien la pregunta y uno se da a sobreentender ahí. Claro, tal vez no lo expresé de la mejor manera, pero básicamente esa es la pregunta. Sí, se da ¿De cuenta, ¿no? acuerdo? O sea, es utilizar la lógica, ¿de acuerdo? Pero, Exactamente. o sea, el mensaje es el mismo, ¿de acuerdo? Las transformaciones van a ser muy fáciles, así como se los he colocado, ¿de acuerdo? O son 0 grados centígrados o son 100 grados centígrados, ¿de acuerdo? Este, es muy sencillo, son números enteros, nada de fracciones, nada de decimales, ¿de acuerdo? Es como 10 dividido entre 2, así es fácil. Bien, y lo último que vamos a ver con el tema de termómetros, bueno, ya lo veníamos conversando. El termómetro clínico, es, no tiene toda la escala, no tiene toda la escala centígrada, ¿de acuerdo? No es que mida 0 a 100, sino va a medir entre 35 y 42, que es los rangos de temperatura humana. Por debajo de 35 grados ya es un cadáver, ¿no? Y por debajo de 40 y por encima de 42 grados centígrados ya directamente tiene muerte cerebral. O sea, se cocinó el tipo, Ya. ¿de acuerdo? Por eso los termómetros clínicos solamente cuentan con esta escala. Bien, Ok. ahora vamos a hablar un poquito de dilatación de cuerpos. ¿Quiénes han visto dilatación de cuerpo? ¿Todos? ¿Hay alguien que Sí. no lo haya visto? Yo no me acuerdo Ya, que no se acuerden es una cosa, que no lo hayan visto es algo diferente. yo no lo ¿Quiénes? vi. Nunca lo has visto. No. Ok. Creo que yo tampoco. O sea, yo no me acuerdo si lo vi o no lo vi. Bueno, Igual yo quizá con otro nombre, sí, pero con esta acá no. Ya, ok. Entonces, por favor, mucha atención a esta parte. Todos los cuerpos, los cuales se les agrega calor o se les quita calor, ¿sí? Aumentan o disminuyen su tamaño. Todos los cuerpos sólidos, ¿de acuerdo? Acuerdo. Ahora, ¿de qué va a depender? Cada cuerpo, cada materia sólida que se conoce, posee un único coeficiente de dilatación. De nuevo, todos los cuerpos sólidos, al incrementar su temperatura, aumentan de tamaño. Todos. Y todos los cuerpos sólidos, al bajar su temperatura, se contraen o se vuelven más pequeños. Todos. Ningún cuerpo se dilata
igual a otro. Todos los cuerpos poseen un único coeficiente de dilatación. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, Dice, un ejemplo sería a ver tu ejemplo. que si puede dar un ejemplo, dice, o sea, ejemplo Ah, sería meter algodón al agua. ¿A eso se refiere? Es que una vez que el algodón se contrae, te voy a dar un mejor ejemplo. Todos han visto, bueno, puede ser que no todos lo hayan visto. ¿Todos en algún momento han visto los rieles del tren? Sí. Sí, Sí, que sí. pasa por el plan, ya. Esas barras de hierro que están sobre los durmientes, no están unidos, ¿se dan cuenta? O sea, son como palitos de fósforo que están colocados y siempre contienen un espacio, ¿sí? De 1 o 2 centímetros entre riel y riel. Ese espacio no está, o sea, no es al azar que se dejó ese espacio. Tiene una razón. Y la razón es coeficiente de dilatación. Esa barra de acero que está a la intemperie, al recibir calor, se va a dilatar. Al dilatarse, si esa barra, por dar un ejemplo, medía 2 metros, ¿sí? A las 6 de la mañana, con 20 grados, a las 3 de la tarde, con 35 grados, ya no mide 2 metros. Supongamos que va a medir 2,5 metros. Supongamos, ¿sí? Si no se dejara ese espacio, ese crecimiento va a provocar que golpee con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente y se deforme. Si se deforma, el próximo tren que pase se Se va a va a descarrilar. descarrilar. ¿De acuerdo? Sí. Le... O sea, quiere decir que si se contrae no pasa nada, pero se aumenta por estar separado no va a pasar nada tampoco. Ahí dicen. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Lisa. Lo escuchamos. Es que me sale un mensaje de que está mal mi micrófono. Bueno, si no se dejara ese espacio, ¿sí? La dilatación térmica del acero va a provocar que se golpeen, ¿sí? Que se deformen. Y esa deformación va a provocar una desgracia. ¿De acuerdo? Les doy otro ejemplo. Toda la ciudad está muy mal pavimentada. Toda la ciudad. ¿Quiénes en su calle tienen pavimento rígido? Cemento. Yo no. Yo. Ok. Yo. Ese pavimento, si ustedes se fijan, ha sido cuadriculado, ¿sí? Cuando lo han vaciado,
días después que fragua, lo cortan. ¿Se han dado cuenta? Y Sí. y le colocan Un cosito negro. alquitrán. Eso. ¿Ya? Eso es exactamente dilatación térmica. Si no lo cortaran, ese pavimento se va a dilatar con temperatura y se va a contraer con el frío. ¿De acuerdo? Si no se lo cortara, si no se dejara ese espacio, esa dilatación va a crecer y como el pavimento es rígido, ¿sí? Bueno, A partir. cizalla se llama, ¿de acuerdo? Se va a rajar, Ok. ¿de acuerdo? Bueno, para que me entiendan. Ahora, hay otro ejemplo clásico, igual de la ciudad mal construida. Cuando está la transición entre ese pavimento rígido y el asfalto, que es negro, ¿sí? Siempre se van a dar cuenta de que cuando están los dos juntos, se hace como una loma, ¿de acuerdo? Y todos los vehículos van a ir y ¡plum! Van a saltar. ¿Dónde se ve eso? En el cuarto anillo del Avancer. Satélite norte también dicen. ¿Se dan cuenta? Eso es porque hay gente, bueno, es difícil de que alguien que sepa no lo haga o no lo considere en el diseño, ¿de acuerdo? Y si lo hace es un muy mal profesional. Ahora, si lo hace sabiendo ya es negligencia, ¿de acuerdo? Pero ese es el mejor ejemplo que yo les puedo dar de dilatación. Todos los cuerpos se dilatan y se contraen. Bien, Sí. ¿está claro el concepto de dilatación? Sí. Sí. Bien, ok. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de dilatación. Básicamente son tres: La lineal. superficial o areal y de volumen o cúbica. ¿De acuerdo? Sí. Ok, bien. Dice, si calculamos una barra alargada, la dilatación de este cuerpo se notará en su longitud, que será proporcional a la variación de temperatura. Bien. En este caso, que ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Tenemos una barra en la cual su superficie es despreciable y su volumen también es despreciable. Quiere decir de que nosotros lo vamos a considerar simplemente como lineal. ¿De acuerdo? Quiere decir que su área es muy pequeña y su volumen es muy pequeño. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que para el caso práctico no lo vamos a considerar. Ahora, vamos a borrar esto. Ok. Tenemos una barra que está a una temperatura, ¿de acuerdo? No sé qué temperatura es llamémosla una temperatura inicial, ¿de acuerdo? Tengo una barra que tiene una longitud inicial a una temperatura inicial. Y a esa barra se le agrega calor. Al agregarle calor, lo que voy a provocar es que esa barra,
Caliente. se caliente. Esa barra contiene un coeficiente de dilatación, ¿sí? ¿Ya? Y esa barra va a alcanzar una temperatura final, ¿sí? Y va a tener una longitud final. Y la longitud inicial no va a ser igual a la longitud final. Va a contener un delta de longitud. ¿De acuerdo? Sí. ¿Está claro? Sí, Hasta ahí queda claro. ¿Alguien no haya entendido? Porque esto es básico. O sea, me refiero que es básico para la superficial y para la volumétrica. Si no entendieron aquí, no me sirve seguir avanzando. ¿Hay alguien que no entendió? ¿Podría explicar de nuevo, Alicia? El internet se Ya, ralentizó. ok. Los quiero más despiertos entonces. Tengo una barra de acero a una temperatura inicial. Esa barra tiene una longitud inicial, ¿sí? Estamos empezando. Le agrego calor, llama, fuego, sol, lo que ustedes quieran. Se le agrega calor. Esa barra de acero posee, yo sé que posee un coeficiente de dilatación. Esa barra, al agregarle temperatura, ¿sí? Después de un determinado tiempo, va, se va a expandir, va a crecer linealmente. Quiere decir de que esa barra, después de agregarle temperatura, va a tener una nueva distancia. Va a ser más grande. ¿Cuánto más grande? Lo puedo calcular. ¿De acuerdo? Pero yo ya sé que esa barra tiene un coeficiente de dilatación. Esa barra se le agregó calor, por ende, tiene una distancia un poco mayor. ¿Cuánto? No lo sé todavía, no lo he calculado, pero yo ya sé que es mayor a la inicial. ¿Está claro hasta ahí? sí. Sí. Bien. Ahora, la fórmula con la cual yo voy a determinar cuál es la longitud final es esta. La longitud final de esa barra va a ser igual a la longitud inicial multiplicado 1 más el delta de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Puedo volver a explicar cómo lo hice eso, por favor? Ya. Que se escuchó entrecortado. La longitud final de esa barra a la cual se le agregó calor es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación térmica por el delta de temperatura. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver, déjenme revisar un momento.
No lo pillo, che. Mm. ¿Qué pasó? Estoy Jugando algo, Lich. buscando un momento que tenía una tablita de ejemplos con diferentes coeficientes de dilatación, pero no la perdí, está por acá, pero no la encuentro. Bueno, entonces quería que vean cómo variaba según los ejemplos. A ver, tal vez el que lo sabe todo. Ya lo pillé. Ok. ¿Todos pueden ver el Word? Sí. Bien. Dijimos que la fórmula del coeficiente de dilatación era esa, ¿correcto? Así es. Aquí esto es T. Longitud final era igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación térmica por el delta de temperatura. Y estos jóvenes de acá, estos numeritos, es el coeficiente de dilatación térmica. ¿De acuerdo? Sí. Si se fijan,
me parece que está, bueno, no está filtrado, pero les marca los diferentes coeficientes de dilatación. Aquí, por ejemplo, puedo ver cuál es a ver, entre todos, miremos. ¿Cuál sería la sustancia con el mayor coeficiente de dilatación lineal? ¿Cuál de todos estos? El plomo. El plomo. Entonces, ¿qué significa que el coeficiente del plomo sea tan alto? Que se expande más. Exacto, que se va a expandir más, ya sea lineal, superficial o volumétricamente. Métrica. ¿De acuerdo? Sí. A la menor diferencia de temperatura, el plomo es el que se va a dilatar respecto a otro elemento. ¿Y cuál sería el siguiente? ¿Cuál sería el siguiente que tenga un mayor coeficiente de dilatación? El zinc. El zinc. ¿De acuerdo? Y después seguiría el aluminio, ¿no? Exactamente. El zinc. Después sería el El cobre, cobre. después sería el acero, Acero. después sería el vidrio, Vidrio común. después sería Diamante. No. Vidrio Pyrex. No. Tuxteno. ya. El tuxteno. ¿Y cuál sería el que tiene el menor coeficiente de dilatación? Silicio. Silicio. El silicio. Quiere decir, por ejemplo, que con el plomo, con una pequeña diferencia de temperatura, su volumen va a variar, o su área va a variar, o su longitud va a variar. Pero con el silicio, yo necesito gran variación de temperatura para lograr, por lo menos, hacerlo, o sea, que crezca o que se dilate, esa es la palabra correcta, que se dilate, a la par del plomo, si quieren verlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está claro el concepto con eso, ¿no? Sí. Sí. Bien, Sí. bien. Volvamos entonces al PDF. Bien. Ahora vamos a hablar de dilatación superficial. Básicamente, la dilatación superficial es la misma, es similar a la dilatación lineal, pero en los dos ejes. ¿De acuerdo? Cuando yo hablaba de lineal, supónganse de que él crecía sobre un solo eje, crecía en longitud. Cuando yo hablo de dilatación superficial, ¿de acuerdo? Hola. Ese elemento se va a dilatar en todo el plano, ¿sí? Si quieren verlo. Se va a dilatar en la horizontal como en la vertical. Sí. Toda la Ahora, superficie. en toda la superficie. Y esa fórmula está definida por el área final, va a ser igual al área inicial por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación térmica por el delta de temperatura. ¿Sí?
Es muy similar a la ecuación inicial. ¿Cuál es la única diferencia? Es el Tiene 2. dos. Es 2 veces el coeficiente de dilatación. Y es lógico porque estoy hablando De de los los dos dos, horizontales. de los dos planos. Sí. Plano horizontal y plano vertical. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay algo importante que determinar. El coeficiente de dilatación es el mismo, ya sea que yo hable en sentido lineal, superficial o volumétrico. Que va a ser exactamente el mismo coeficiente. ¿De acuerdo? Según yo lo use o según yo lo necesite hacer el cálculo, lo voy a usar en el sentido lineal, superficial o volumétrico. ¿Sí? Solamente va a variar la fórmula que yo debo aplicar, pero el coeficiente va a ser el mismo. ¿Está claro? Sí es. Bien. Ahora, hablando de volumétrico o cúbico, dice, la dilatación de un cubo o de un elemento volumétrico se va a notar en el cuerpo total lógico. La dilatación volumétrica de un elemento se va a denotar en sus tres ejes, ¿sí? X, Y y Z. Sí. Bien. Si se fijan acá el ejemplo, tengo un cubo de un elemento cualquiera y está a una temperatura de 0 grados. Le agrego calor, provoco que incremente su temperatura hasta 20 grados centígrados y el cuerpo incrementó su volumen. Exactamente. ¿De acuerdo? Ahora, si se fijan, este volumen creció en sus tres ejes, X, Y y Z. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo ese volumen? Ese volumen está dado por el volumen final, va a ser igual al volumen inicial por 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación térmico por el delta de temperatura. Eso es delta de temperatura. Sí, delta de temperatura. Está acá. Lo que pasa es que acá, si se fijan, dice, el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más un coeficiente beta por el delta de temperatura. ¿De acuerdo? Pero ¿quién es beta? ¿Por qué no es alfa? Bueno, dice que beta, estoy aquí, O mañana a la tarde. Mañana. dice que beta es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal o 3 veces alfa. ¿Sí? Ahora, para no chisparlos a ustedes, yo directamente he colocado esto. Para no poner 3A.
para que no vayan a dar una vuelta y decir, es beta, bueno, beta es igual a 3A, bueno, después voy a colocar, perdón, no es 3A, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿de acuerdo? Directamente les he colocado esta fórmula aquí, Gracias. ¿de acuerdo? Porque no De va a acuerdo. faltar un compañero que vaya y diga, bueno, ¿dónde está beta? Me voy a la tabla. Venga, me voy a la tabla y diga, no, pucha, el profesor no se equivocó, no existe beta. O alguien puede ver beta por acá en algún lado. No. Y no va a faltar el compañero No. que diga, el profesor no explicó, nunca nos dio esa tabla de beta. Nunca nos habló del coeficiente de dilatación volumétrico. Sin embargo, esa tabla abarca para los tres, ¿no? Exactamente. ¿Entiende? Ya. Bien. Vamos entonces. No se preocupen. Al final podemos hacer unos, si tenemos tiempo, Sí, tenemos tiempo. Sí. Bueno, si tenemos tiempo podemos ir viendo algunos ejercicios Tenemos 22 de minutos. coeficiente de dilatación. Sí nos va a dar. Llevamos buen ritmo. Ok, ¿dónde estamos? Ok. Ahora. Pregunta. ¿Cuáles son los 3 estados de la materia? Líquido, sólido. Sólido, líquido y gaseoso. Líquido, sólido y gaseoso. Bien. Pregunta. Ya hemos visto la dilatación de los sólidos. Lineal, superficial y volumétrico. ¿Existe dilatación en los líquidos? Sí, Sí, Existe. ¿Existe dilatación de los gases? Sí. Sí. ¿Los 3 se comportan igual? sí, ¿Puedo usar la misma fórmula de dilatación de sólidos para los 3 casos? sí. Piensen. ¿Puedo usar la fórmula de dilatación volumétrica no, y aplicarla a un gas? No, No. No. Preocupa Puedo. volumen y aire. Exactamente. Es otro mundo. ¿De acuerdo? ¿Alguien vio la ley de los gases? Todos creo, ¿no? Ley de gases reales, ley de gases irreales, o, claro, ideal y real, perdón. Por mi ¿Se parte, no. acuerdan? O sea, solo quiero que se acuerden. O sea, díganme, sí, lo he visto alguna vez. O sea, está en algún lugar perdido. Yo no. Tampoco. no, No, nunca. Ya, me van a dar el nombre de su colegio, por favor, para ponerlo en mi lista negra. El Bien. Dorado. La
La idea es que se den cuenta de que no todas las leyes se aplican a los mismos cuerpos o a las mismas sustancias. Un gas se comporta diferente que un sólido. Un gas se comporta diferente de un líquido. Y un líquido se comporta diferente de un sólido. ¿De acuerdo? Por más que se trate del mismo elemento, si quieren verlo. ¿Ok? Sí. Ok. El concepto de dilatación volumétrica superficial y lineal está claro. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, dice, solo lo vamos a mencionar, la dilatación líquida. La dilatación de un líquido, por sus características, el líquido debe estar contenido en algún recipiente, ¿de acuerdo? Yo no puedo medir el volumen si no está contenido en algo, ¿de acuerdo? Y esa dilatación volumétrica, perdón, esa dilatación del líquido, ¿de acuerdo? Tiene que ser considerada en dos instancias. La propia dilatación del líquido y la dilatación del cuerpo que lo contiene. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ya vi, por ejemplo, la dilatación de un vidrio con la dilatación de un plomo. Si yo tengo 1 litro de agua y los tengo contenido en un envase de vidrio y en un envase de plomo, ¿de acuerdo? Tengo que considerar que su volumen final va a estar en función de la dilatación del líquido, pero la dilatación que está en el vidrio no va a ser igual que la dilatación del recipiente de plomo. ¿Se acuerdan? Porque el plomo tenía un coeficiente de dilatación muchísimo más grande que la del vidrio. ¿Recuerdan? Sí, sí. Ok. Esa es básicamente la diferencia. Y no vamos a entrar en más detalles porque no es que no sea importante, sino que no es relevante para esta etapa. ¿De acuerdo? De acuerdo, listen. Bien, vamos entonces a hablar de la dilatación de los gases. La dilatación de un gas es muy grande en relación a la dilatación de líquidos y sólidos. Y ocupa un volumen dependiendo de las condiciones exteriores, tales como presión y temperatura. Entonces, acá hay un elemento. Acá hay un elemento, si se fijan, que es nuevo, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, que es el término presión. ¿Sí? Presión. Cuando hablábamos de la dilatación lineal, ¿afectaba que esté una presión? ¿Afectaba que haya diferencia de presión? ¿Puedo hablar? No. A ver, vamos al ejemplo. Cuando tenía la barra, tenía su longitud inicial, le agregaba calor, conocía cuál es el coeficiente de dilatación térmica, podía determinar la longitud final. ¿Le afectaba a esta barra la presión? Si había alguna variación de presión, ¿le afectaba a la barra? No. No. Entonces,
La dilatación de un gas no solamente está determinada por la variación de temperatura, sino también por la variación de presión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a pasar a hablar ahora de calor. ¿Qué es calor? ¿Alguien puede leer, por favor, qué es calor? Capacidad de calor. Bueno, perdón. El calor es una energía térmica que se transfiere de un cuerpo a otro, las cuales se encuentran con temperaturas diferentes. Bien. Entonces, el calor, lo primero que vamos a observar es de que es una energía térmica. ¿De acuerdo? El calor es energía. Esa energía se transfiere de un cuerpo a otro siempre y cuando haya diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si tengo dos cuerpos, los dos cuerpos contienen energía térmica, pero los dos cuerpos están a la misma temperatura. ¿Existe transferencia de calor? No. 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 Bien. Ok, bien. Ahora vamos a ver cómo se mide ese calor. Y dice, unidades de calor. Tenemos la caloría, la kilocaloría o las BTU. ¿Sí? ¿Qué es una caloría? Dice que una caloría es la cantidad de calor que se suministra a 1 gramo de agua para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. ¿De acuerdo? Y una kilocaloría es la cantidad de calor que se suministra a 1 kilogramo de agua para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, cuando hablo de caloría o kilocaloría, estoy haciendo referencia al sistema métrico, ¿de acuerdo? Para asociarlo a algún sistema. Y cuando se hable de BTUs, bueno, aquí todos van a ser informáticos, pero en algún momento van a ver BTU, por lo menos en física y en química, y en física 100. Y cuando hablen de BTU, se están haciendo referencia a un sistema inglés, ¿de acuerdo? Ahora, no es que nunca lo van a ver. ¿Quiénes tienen aire acondicionado en su casa? ¿Aló? Yo. La mayoría, ¿no? Mentira. ¿Alguien me puede decir de cuántos BTU es su aire? ¿O en el mercado de cuántos existe? ¿Cómo dijo la Muchísimo. pregunta? ¿Cuánto BTU tiene Ajá. un aire acondicionado? Bueno, ¿cuánto contiene? ¿Cuánto puede llegar a contener? A ver lo que tiene aire. Dicen, no dice aquí en el aire dónde, cuánto tiene ni nada. Instrucciones está.
Bueno, pero cuando lo vas a comprar te dicen, ¿qué es lo que te ofrecen? Este aire es de 9.000, te Sí, dicen, ¿no? O este sí, por aire ejemplo, es de 18.000 o de 12.000. Y creo que el más grande es de 24. sí, ¿Sí? 24.000, el más grande. 24.000, ¿qué? 24.000 BTU. Ah, ¿y alguien sabía antes que era un BTU? No, ni idea. Ni idea, ¿no? Vos vas y compras y decís, no, ese es más grande, bonito. Pero no sé. Porque estaba igual leyendo, la capacidad de un aire acondicionado puede ir desde los 4.000 BTU hasta los 120.000. No sé si será cierto eso. Esos aires que son, bueno, es que no son los comerciales, o sea, existen, existen esos aires acondicionados. Son los centrales, que no es solamente para enfriar un cuarto, un lugar, una área, una sala, sino para enfriar una oficina entera, ¿de acuerdo? Ya. O sea, un espacio mucho más grande. Pero volvamos al ejemplo que la mayoría ha visto, los aires domésticos. Cuando ustedes le dicen 9.000 BTU, 12.000 BTU o 18.000 BTU, hace referencia al espacio con el cual él va a trabajar, al volumen de la pieza total. ¿De acuerdo? Y ahorita hay una fórmula que es medir el largo, el ancho por el alto, y creo que es dividido entre 5, me parece. Y ahí vos sabés o vas a determinar el tamaño del aire que necesitas. ¿De acuerdo? Ese es o sea, primero medís tu pieza y decís, mide 2 por 4 por 8. Perdón, 2 por 4 por 2, 16. No, necesito uno de 16.000 BTU, te dice, para enfriar esa pieza. Ponele. Faltaba dividir entre 2. 8.000, claro, 8.000 BTU. Entonces, como no hay un aire de 8.000 BTU, comercialmente te vas al de 9.000 BTU. ¿De Es el acuerdo? más recomendable. Ya cuando ya trabajen se van a dar cuenta de que uno siempre maneja un factor de seguridad por diseño. ¿De acuerdo? Sí, Bien, ok. Bueno, esa era un poco la nota de color de que era cómo se manejaban los BTU o qué significa un BTU. Bueno, y como todo sistema métrico hay su equivalencia, ¿no? Un BTU equivale a 252 calorías y una kilocaloría equivale a 1.000 calorías. ¿De acuerdo? Esta es su escala de transformar. ¿Sí? sí. Ok. Como definición de BTU, dice que al igual que la caloría, pero en otra escala, es la cantidad de calor que se suministra a una libra de agua para que aumente 1 grado centígrado, perdón, 1 grado Fahrenheit su temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, Perdón, vamos a ver. Listen. ¿Sí? ¿Tenés alguna pregunta? Perdón. No, no, no. Ok.
Entonces, cuando vamos a entrar a ver lo que es capacidad de calor y calor específico, dice que capacidad de calor es la cantidad de calor que necesita una sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. De nuevo, la capacidad de calor es la cantidad de calor que necesita una sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. ¿Ok? Y ¿Eso está se mide por definido, etapas? perdón, Entonces, ¿eso se puede medir por etapas? claro, vos podés medirlo para 1 grado centígrado, cuál es la capacidad de calor que necesita la sustancia. Dependiendo cuánto requiera, ¿no? Va para todo. Correcto. Eso va a estar en función del volumen que contenga. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Donde Q, bueno, dice que según la fórmula, dice que la capacidad de calor está definida por Q sobre el delta de temperatura. Q es el calor suministrado, caloría, y la variación de temperatura en grados centígrados. ¿De acuerdo? Y el calor específico. El calor específico dice que es la cantidad de la capacidad, es la capacidad calorífica en la unidad de masa. ¿De acuerdo? Sí, sí. El calor específico está determinado por la capacidad de calor dividido la masa. ¿De acuerdo? Ahí no Entonces, varía, ¿no? ¿cómo? Ahí no puede variar el calor ya que es una capacidad bien exacta. O No, puede variar. aquí va a variar en función a la masa. ¿De acuerdo? Ya. Cuando vos tenías la capacidad de calor, lo único que interesaba era el calor que se suministraba y la variación de temperatura. Cuando hablas de calor específico, es esa capacidad de calor en función de la masa. Ya. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y el calor específico, ¿sí? Es C sobre M, y yo sé que C es igual a Q sobre delta T. Q sobre delta T y la masa. ¿De acuerdo? Y acá me permití agregar las unidades en las cuales va a estar expresado el calor específico. Cuando hable de calor específico, voy a hablar que son calorías por cada grados centígrados, perdón. Calorías sobre grado centígrado. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, el calor específico ya está determinado por cada sustancia. ¿De acuerdo? Así Sí. como hay un coeficiente de dilatación lineal por cada elemento o cada sólido, existe un calor específico por cada elemento. ¿Sí? Cuando yo hable de un elemento puro. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora, viendo un poquito de lo que era la propagación del calor, existen 3 formas por las cuales el calor es transferido entre un cuerpo a otro. Por conducción, por convección y por radiación.
¿Alguien me ayuda, por favor, con la Pero- definición de calor, perdón, con la propagación de calor por conducción? ¿Lo leemos? Sí, por Ok. favor. Bueno, propagación del calor. El calor se propaga de 3 maneras: por conducción, convección y radiación. Tenemos la que es por conducción, ya que es el calor. Bueno, el calor se propaga de un cuerpo a otro cuerpo, de molécula a molécula. Por ejemplo, cuando agarramos una taza de café. ¿Hasta ahí era o era todo? Hasta radiación. No, está bien. Ok. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo diferente al de una taza de café o agarrar una taza de café? Puede ser agua hirviendo con algo picante. No. Malísimo tu ejemplo. Muy similar a lo que es una taza. A ver, Puede ser, no sé, tocar el asfalto, digamos, porque el asfalto con el sol se calienta. puede ser. Eso es una transmisión de calor por conducción. Cuando dos elementos o dos sustancias están en contacto, ¿de acuerdo? Hay una transferencia de calor. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo bien sencillo es eh, cuando se coloca a hervir Sí. agua, Profe, ¿sí? Licenciado, el otro licenciado está hablando para entrar a su clase ya, que lo que pasa es que ya se pasó la hora. Ah, la pinta, no ya, me ya, ya. toca la clase. Perdón. Me, me emociono. Está inspirado, profe. Ah, muy inspirado. Pues, ya. De acuerdo, jóvenes. Vemos esto entonces la próxima clase, que no es mucho, ya es nada. Y hacemos ejercicios en clase, porque aquí sí hay un poquito de qué trabajar. ¿De acuerdo? Listo, listen. Ok. Listo, Listo, profe. Cristian. Gracias, jóvenes. Hasta luego, Hasta listen. luego. Hasta luego.